A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Gracias por estar con nosotros semana a semana, escuchando y viendo estas lindas lecciones que Pablo nos atrae de sus cartas a la iglesia de Corinto. Si el Evangelio pudo triunfar en Corinto, fíjate que esta frase me impresionó, puede vencer cualesquiera que sean las circunstancias. Y hoy día vamos a tocar un tema bastante delicado, durante toda esta semana vamos a conversar sobre eso, que es el pecado que está quizá dentro de la iglesia. Así que bienvenidos, los invitamos para que usted se lea las cartas y estudie concienzudamente el tema en profundidad. Así que bienvenido, Pastor Jerez. Gracias, Raúl. Muy buen. ¿Cómo están ustedes, apreciados amigos? Estamos muy contentos de poder compartir estas lecciones de la Escuela del Diálogo Bíblico. Y en esta semana nosotros vamos a estudiar este tema tan importante que es cómo mantener la santidad, la pureza de la iglesia. El apóstol Pablo dedicó mucho tiempo a establecer esta iglesia en Corinto. Ya hablamos de que estuvo 1 año y medio, enseñándoles no solamente las doctrinas, la fe, la teoría del Evangelio, sino también cómo se vive el Evangelio. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que se ha convertido a Jesucristo con aquella que realmente no lo ha sido todavía? Y el cambio de vida, el cambio de la moral, el cambio de los preceptos divinos establecidos en el corazón, llevan a la persona a vivir una vida más pura. Y en esta semana nosotros estudiaremos el tema de la permisividad del pecado dentro de la iglesia. Los nuevos dirigentes permitían que las personas mantuvieran su vida pública en pecados tan flagrantes como lo vamos a ver, pecados que eran incluso condenados por los mismos gentiles, pero que estaban dentro de la iglesia y aparentemente la iglesia pensaba que las cosas eran así y que no había que intervenir, que Dios se haría cargo de esas cosas y aumentaba el número de pecadores dentro de la propia iglesia. Allí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este es un texto que tiene una relevancia muy importante en la situación que estamos conversando, porque cuando hablamos, por ejemplo, ¿no saben ustedes que su cuerpo, si es morada de Dios, cómo puede haber algo que no sea de Dios, por no decir pecado? ¿Cómo se puede admitir? ¿Cómo se puede aceptar? Es una cuestión que la iglesia de Corinto la tenía, pero fíjate que uno analizando el momento contemporáneo, también se da cuenta que en nuestra iglesia podría estar existiendo estas mismas situaciones. Por eso son tan atingentes las lecciones de este trimestre. Bueno, aquí en el capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo presenta el problema que había dentro de la iglesia. Habían otros más, pero este era el más notorio. Y dice el texto bíblico en el versículo 1, «De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, de tal manera que alguno tiene la mujer de su padre». Aquí vemos un caso que el apóstol presenta directamente. Un caso de un miembro de la iglesia, un hermano de la iglesia, que tomó la mujer de su padre y siguió asistiendo a la iglesia, siguió participando de todos los cultos y nadie le decía nada, y él tenía una vida contraria plenamente a los mandamientos de Dios que están establecidos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pero como ya se dijo, como ese hombre era permitido, otros empezaron también a mirar que no pasaba nada si ellos llevaban una vida de pecado. Distintas maneras, el apóstol Pablo menciona aquí
en el verso 11, que ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Está hablando aquí de una serie de transgresiones que debieran haber sido superadas con la fe en Jesucristo y con la conversión, que esto ya debía haber quedado atrás. Y yo estaba pensando en lo que tú acabas de leer, porque es muy fuerte lo que Pablo dice. Pero lamentablemente nosotros no tenemos las preguntas que le hicieron a Pablo, ¿verdad? Le trajeron información, le hicieron preguntas también, como las va a responder. Pero aquí está tratando un tema puntual dentro de una iglesia que estaba metida en un ambiente muy, muy hostil, muy pecaminoso, muy idólatra también. Ellos habían salido, ¿no es cierto?, de ese lugar, se habían convertido, formado su iglesia, pero algunas de estas cosas las estaban pasando por alto. Y como tú decías recién, cuando algo hay en la iglesia y no se ataca la problemática esa, como que la gente dice, parece que es cierto, se podría llegar hasta acá, se podría hacer. Fíjate que estaba pensando, porque hoy día tenemos, en el tiempo de Pablo no lo había, pero hoy día tenemos las redes sociales que son tan fuertes para comunicar, pero no solamente cosas buenas, sino otras cosas que son muy dañinas. Nuestro cerebro dice, y me gustó esta cita que aparece en nuestro estudio, nuestro cerebro es como una esponja. Todo lo que le llega a través de nuestros sentidos permanecen en él. Ahora, ¿qué daño pueden hacer? ¿Cómo se puede reaccionar después? Y eso es lo que habría que tener en cuenta al estudiar estos temas que son realmente súper importantes. Bueno, el apóstol Pablo tocó este tema directamente y en primer lugar hizo un juicio hacia aquellos que eran sabios, los más destacados dentro de la iglesia, que ellos no tocaban este tema. Incluso les daban el juicio a los menos sabios o a los que estaban recién entrando, ustedes vean. Es decir, se nota que hay dirigentes que evaden una responsabilidad que Dios le dio a aquellos que están como custodios de la iglesia, como pastores de la iglesia, ancianos de la iglesia o espiritualmente que cuidan la iglesia. Y el apóstol dice aquí en el versículo 9 del capítulo 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y ahí hay una cantidad de injustos que él menciona que no van a entrar en el reino de los cielos, para que ellos lo tengan claro. Cuando Pablo escribe, les dice, mira, puntualmente, les escribo por carta que no se asocien con inmorales sexuales. Ahí estaba el problema. Soy peregrino aquí, al cielo voy. Es pues mi canto así, al cielo voy. Tu muerte en la cruz me lleva a la luz, no te veré, Jesús, al cielo voy. Si penas tengo aquí, al cielo voy, no las veré allí, al cielo voy.
Jesús allá, Él mi placer es ya. Al cielo voy. Cuando Pablo enfrenta esta situación tan dolorosa para él, yo creo que es para él porque fue el que los trajo, ¿no es cierto? Los ganó para Cristo, y entonces se enfrenta con escándalos y hay que lidiar con eso, y Pablo directamente dice, mira, hay que eliminarlo, sacarlo, porque no se pueden mezclar. Dice, ¿por qué tengo? Pero aquí hay un asunto bien interesante que dice en el versículo 12, dice, pues, ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? No juzguen a los que están juzguen a los que están adentro. O sea, esta es una cuestión de que debe tratarse la problemática dentro del círculo de la iglesia, claro. Cerca de los mismos hermanos. Pues los que están afuera, Dios los juzgará, pero quiten al malvado de entre ustedes. Claro, hay un texto bíblico que mencionó Jesucristo, una palabra de Cristo que decía, lo que atares en la tierra será atado también en el cielo. Uh-huh. Lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa declaración de Jesucristo le brinda la autoridad a la iglesia para juzgar las cosas propias de la iglesia. Y una de las cosas que la iglesia debe poner mucha atención, como se dijo, es mantener la santificación, la pureza, mejorar la moral de la iglesia. Y el apóstol Pablo nos menciona aquí y nos dice en el versículo 6 del capítulo 5 de Primera de Corintios, dice, no es buena vuestra jactancia, porque ellos se jactaban de ser permisivos, de ser personas comprensivas con el pecador, pero miraban mal este punto de vista de como que felicitaban al pecador, y el pecador seguía viviendo en pecado y no sentía arrepentimiento. Y continúa el texto diciendo, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esta era una sentencia. Si ellos no obraban como iglesia, como dirigentes, toda la iglesia se iba a transformar en una masa leudada por esa levadura de pecado, y finalmente se perdería la identidad de la iglesia. Ya la iglesia no podría redimir a otros porque serían casi igual que el mundo. Las mismas costumbres, las mismas prácticas, y la iglesia, por supuesto, perdería el poder de Dios actuando en ella. Mira lo fuerte que dices tú en relación a eso, que la levadura, esa forma de expresar o de decirla es muy, muy hermosa y también muy decidora. La levadura leuda toda la masa, o sea, un poquito, y la levadura no es todo, sino es un poco. Y eso estaba pasando con la iglesia. Pablo sentía que su iglesia se iba a desmoronar si no se atacaba a la problemática misma que estaba allí dentro. Dice en un comentario, Dios nos invita a acudir a Él con nuestra carga de culpa y las aflicciones de nuestro corazón. El pecado nos llena de temor a Dios. Cuando hemos pecado, procuramos, dice, ocultarnos de Él. ¿Tú recuerdas el primer incidente del pecado? Justamente sí. Que pareció. Se oculta porque no se puede estar la luz con las tinieblas. No va a poder esa mixtura, ¿no es cierto? ¿Estamos o no estamos? Y eso es lo que Pablo estaba tratando de decir a su iglesia en ese momento. Y acá en Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 4, versículo número 3, habla de las instrucciones que dio el Señor Jesucristo. Son instrucciones precisas que Jesús dejó, y muchas de ellas no están escritas en la palabra de Dios porque no se registraron. En el versículo 3 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y cómo? Que os apartéis de fornicación. Que cada uno, dice en el siguiente texto, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. El apóstol Pablo toca este tema porque
Es muy importante el hogar, la familia, el matrimonio, la moral correcta, porque de esa manera se va a mantener no solamente la pureza de la iglesia, sino la bendición dentro del hogar, dentro de la familia. Porque en el verso 7 dice aquí en Tesalonicenses capítulo 4, verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahora, tú estás mencionando un tema que vamos a tratar, digamos, más adelante con más tranquilidad, pero fíjate que Pablo, ¿qué es lo que está haciendo? Su iglesia era algo que quería porque era la iglesia de Cristo. Él la quería proteger. Y hay un asunto que a veces nos cuesta entender y nosotros como miembros de esta iglesia recurrimos a eso. Él dice lo siguiente: ¿cómo se atreve alguno de ustedes, teniendo en un asunto contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no más bien delante de los santos? O sea, ¿qué quiere decir Pablo? Que por favor los temas de la iglesia se traten dentro de la iglesia, con las normas de la iglesia y con los reglamentos y estatutos de la iglesia. Ahora, si eso va más allá, lógicamente a veces se tiene que ir a los tribunales, pero Pablo dice, no pueden ser. ¿Y qué pasaba con eso? Que se ventilaban los asuntos íntimos de la iglesia fuera, ¿no es cierto? Y ese era un desprestigio para la iglesia, porque la identidad de la iglesia debe ser protegida, porque es el cuerpo de Cristo. Acá también nos dice en el versículo 3 de 1 Corintios 6, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? En otras palabras, como mencionaba acá Raúl, la iglesia tiene un cometido que Cristo le dejó, de juzgar, de evaluar las cosas que suceden entre los miembros. No es apropiado, según lo que dice el apóstol Pablo, que los miembros de la iglesia recurran a los tribunales para solucionar sus problemas, sino que lo hagan entre ellos, con los servidores que hay dentro de la iglesia, con los líderes, y que de esa manera sigan el espíritu de Cristo, tratando de no solamente con egoísmo su tema, sino también hacer justicia como corresponde. La verdad de las cosas es que Cristo ama a su iglesia, dio su vida por ella, y quiere que sea inmaculada, que un día se junte ese cuerpo de esa iglesia con Él para vivir la eternidad. Pero aquí los problemas deben solucionarse en casa. ¿Le importará Jesús que esté doliente mi corazón? Si ando en senda oscura de aflicción, me dará consolación. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y mis noches negras le importan al Señor. Le importará si estos pies tropiezan al caminar, si he caído en mal o en la tentación, me podrá así levantar. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me ama el Salvador. Le importará el día triste cuando diga adiós y mi corazón
corazón lleno de aflicción clama en medio del dolor. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me abraza el Salvador. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes, mis noches más negras le importan al Señor. Le importan al Señor. Nuestro estudio va a centrarse ahora en el antídoto contra la inmoralidad. Mira, estaba pensando qué es lo que es un antídoto. Puntualmente el diccionario dice que es un medicamento contra un veneno. Fíjate que interesante eso, ¿eh? Y acá nosotros estamos como hablando de un veneno en la iglesia que es la inmoralidad sexual. Es un antídoto, es una medicina o una sustancia que contrarresta los efectos nocivos de otra. Ahora, cuando Pablo habla acá de eso, de ese antídoto, entonces uno dice, vaya que interesante lo que Pablo está planteando allí en 1 Tesalonicenses, como tú lo habías mencionado, que dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que conforme aprendieron de nosotros, o sea, la base estaba, se habían desviado lamentablemente, acerca de cómo les conviene andar y agradar a Dios, tal como están andando, así sigan progresando cada vez más. Cierto. Y Perdón, Pablo no es negativo en este sentido, ¿eh? Cierto. Y el apóstol dedica el capítulo 5 de 1 Corintios, el capítulo 6 y 7, a tratar problemas de índole sexual, problemas de inmoralidad, como ya lo mencionamos dentro de la iglesia, problemas de una vida disoluta, como aparece también allí en el capítulo 6, y dejó en claro el apóstol Pablo que el cuerpo es un templo del Espíritu Santo, y como dice aquí en el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Luego en el 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Fuimos comprados por Cristo. Ahí da a entender que el cuerpo es para el Señor. El cuerpo también, en el caso de los esposos, como explica en el capítulo 7, tanto el esposo como la esposa son una sola carne, y allí menciona la forma como deben vivir los esposos en su manera de ser, en su manera de intimidad, y de esa manera evitar el pecado de la fornicación. Estaba pensando que tomo el texto que tú mencionas allí, el cuerpo es, dice, un centro, es donde vive el Espíritu Santo, donde vive Dios. O sea, no solamente nosotros con nuestro pecado estamos dañándonos a nosotros, sino estamos colocando a Dios en un nivel donde Él nunca puede estar. Por lo tanto, la vida del cristiano, la vida de una iglesia, no está con Cristo si está en pecado. Cierto. No puede permanecer así. Entonces es tan lapidario decir, sáquenlo, elimínenlo, pero no se contaminen, porque todo el grupo se va a contaminar, como tú decías, la levadura. Sí. Es cuidadoso Pablo, pero está dándole, y entendemos que esas preguntas a lo mejor vinieron para él. Si se puede hacer esto, no se puede hacer este otro, como vamos a conversar después acerca de quién es el que dirige, si es Apolo, Pablo, Pedro, qué sé yo.
¿Se fija? Esas cuestiones son dañinas para una iglesia. Y en el capítulo 7 del 1 Corintios, desde el versículo 1, el apóstol Pablo empieza a presentar cuál es el antídoto, aparte de estar conectado con Jesús, aparte de tener una vida espiritual de santidad. Él habla directamente del matrimonio. Y él dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno sepa tener su propia mujer, cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún breve tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Uno tiene que recordar, mira Luis, tiene que recordar que esto está en el contexto de una pregunta que le hicieron a él, ¿no es cierto? Que no la tenemos, lamentablemente, pero se entiende que estaba la pregunta y él la está contestando en ese contexto, porque muchas de estas cosas a veces se entienden mal, o hablan de la soltería, ¿no es cierto? Que lo que está, hay un problema también en la iglesia, de casarse o no casarse, casarse con quién, cómo casarse, ¿entiendes? Son cuestiones que van perjudicando a la iglesia, y a veces uno se encuentra con sorpresas dentro de una iglesia. Ve personas que asisten regularmente, son devotos, y de improviso se encuentra con que tienen alguna situación. Por ejemplo, me encontré con una situación en una iglesia, un hermano muy virtuoso, hablaba muy bien, contestaba, estudiaba su lección, y alguien me dice, ¿sabe que el problema de él es el diezmo? Me dice, no diezmo. Entonces dije yo, y está en cargos de la iglesia. Mira que es difícil esto. Ahora, sí. O personas que dicen, y él es casado, no, están tratando de casarse. Claro, el apóstol aquí toca el tema neurálgico dentro de la problemática de los corintios. Él habla del matrimonio, de exaltar el matrimonio, exaltar la unión, exaltar que el matrimonio sea una sola carne, que el marido sepa atender a su mujer y la mujer al marido en el aspecto íntimo, no negarse, como dice aquí, sino a través de un mutuo consentimiento para dedicarse a la oración, y de esa manera un matrimonio que sea feliz espiritualmente, feliz en lo que corresponde a la parte íntima, feliz en cuanto a su relación de compañerismo, en cuanto a la misión del matrimonio, cristiano me refiero. Esto va a permitir que Satanás no entre, que no los tiente Satanás a buscar cosas que son indebidas, porque él habla de fornicaciones, no habla de un solo pecado, fornicaciones abarca mucho. Y es por eso que dice el apóstol Pablo aquí, mas esto les digo a ustedes por vía de concesión y no por mandamiento. Esa vía de concesión en el idioma griego significa, les digo esto por vía de conocimiento. El apóstol Pablo está hablando de un conocimiento espiritual aquí, por vía de un conocimiento que Dios le entregó a Pablo y que lo que está diciendo es correcto. Mira, este texto a mí me dejó pensando, bueno, hay muchos textos en realidad que uno debería masticar un poquito más, sí. Leer comentarios, quizás dice, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Fíjate, interesante eso. Pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Cómo podemos, en realidad, como iglesia, protegernos de las opciones aberrantes acerca de la sexualidad que dominan el día, el momento y la hora? Quizás esas páginas quedarán grabadas en su mente. De una manera especial, les recomiendo que cuiden las avenidas del alma, pues son muy perniciosas para llevar una vida de relación con Dios.
Estamos caminando hacia el cielo y que nada nos impida llegar a ese momento. Bendiciones, nos vamos a encontrar la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.